siguiente conferencia, la siguiente conferencia lleva por título La pedagogía contemporánea y la enseñanza de la música, y estará a cargo de Eduardo Padua Argüelles. Él es graduado de la Academia Proyecto Croma y Yuriko Kuronuma, bajo la enseñanza de Yuriko Kuronuma, en estudios musicales de ejecución para violín. Es exalumno del maestro Eduardo Espinosa y también exalumno en viola de Carlos Lot. Actualmente es pupilo del maestro Miguel Agustín López López y del maestro Santiago Piñeirúa, estudiante de la licenciatura en concertismo en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Eduardo, el micrófono es todo tuyo. Tu micrófono está apagado. Gracias. Casi doy una conferencia para mí solo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que todo vaya bien. Gracias por unirse. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Julieta. Bueno, pues empecemos. Tenemos una hora, me parece, si no estoy mal, para aprovechar y hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, primero me gustaría manifestar una serie de propósitos que espero que ustedes puedan con esta conferencia. Bueno, que no es una conferencia, es una plática en realidad. Todos pueden participar todo el tiempo que quieran. De hecho, a mí me gustaría que participaran todo lo que se pudiera. Me gustaría no ser el único que habla. Creo que todos tienen muchas cosas que aportar. Me gustaría empezar sabiendo quiénes de aquí son maestros o la mayoría son maestros, o estoy en lo incorrecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, pues ese es el enfoque que me gustaría dar. Si todos aquí son maestros, es muy probable, muy probable que tengan más experiencia enseñando de la que yo aprendiendo. Y desde luego enseñando. Y creo que esa relación es algo a lo que le podemos sacar mucho provecho. En cualquier momento, si quieren, si tienen una pregunta específica sobre algo y quieren hablar sobre un tema y creen que yo los puedo ayudar, adelante, por favor, con toda la libertad. Bueno, me gustaría empezar contándoles algo que me contó un amigo alemán. Alguna vez estábamos en la escuela, Tom se llama, un muy buen amigo mío. Estábamos en la escuela y había un piano en el auditorio. Y a veces nos íbamos a tocar el piano, él como que estaba aprendiendo y pues íbamos a jugar nada más. Y me contó que en alemán, yo no hablo alemán, si alguien habla alemán me podrá corregir la pronunciación, pero que en alemán, lernen significa aprender. Muy parecido a inglés, que es learn, ¿no? Claro que ambas son lenguas germánicas. Lernen, aprender. Leren significa enseñar. Hay una relación ahí muy parecida, son casi la misma palabra. Y a learner significa maestro. Es curioso porque en inglés, si divides la palabra a learner, es como un aprendiz, ¿no? Esa sería como el significado. Y a mí me parece muy curioso porque creo personalmente que en algún momento de la historia esa división tomó dos significados distintos, pero que en realidad aluden a una misma cosa, y es que aprendemos y enseñamos en un mismo proceso, ¿no? Esto me lleva a contarles que cuando yo era pues, adolescente, empecé a dar clases de piano. Y me di cuenta de que no sabía nada. Yo pensé que era muy bueno y me di cuenta que era malísimo, que no sabía nada. Y era porque una parte muy importante de la formación académica y educativa es enseñar. Y una vez que das la vuelta
180 grados y eres tú el que está del otro lado enseñando, muchísimos conceptos son mucho más claros y la abstracción de muchísimos conceptos está mucho más disponible. Entonces, creo que es una muy buena cosa que haya tantos maestros aquí y que yo sea especialmente un alumno. Con respecto a esto de la abstracción conceptual, me gustaría ya que empezáramos con la música formalmente. Y me gustaría hacer una dinámica a la que yo le llamo ejercicio de identificación. Necesito un voluntario. Alguien escribe en el chat, voluntario. Y el primero, pues, será el voluntario. Yo puedo hacerlo. ¿Quién fue? ¿Quién habló? Erika Chica. No te veo, pero órale, tú vas a ser la voluntaria. Ok. El ejercicio de identificación es el siguiente. Y es que voy a tocar algo, vamos a ver qué, y tú vas a tener que ponerle 3 palabras, ¿ok? Las 3 palabras que más se adaptan. ¿Cualquier palabra? Ok, 3 palabras distintas. ¿Cualquier palabra? ¿Perdón? ¿Cualquier palabra? Cualquier palabra. Cualquier palabra. A ver, ¿empezamos con algo fácil o difícil? Tú dices. No, tú. Tú sabes. Vamos con algo difícil. Primero dime si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, se distingue todo, ¿verdad? Sí, se baja por unos momentos el volumen, pero sí se escucha, sí se alcanza a percibir. Ahí va. Voy a tocar unos sistemas y después ve pensando en 3 palabras, ¿ok? Órale. ¿Puedes darme 3 palabras? Ok, atardecer, angustia y arrebol. Perfecto. ¿Otro voluntario? Las voy a anotar. Otro voluntario que me diga 3 palabras más. Río. Adelante. Río. O sea, río de River. Ajá. Nocturno y Viena. Ok. Perfecto, ya tengo suficientes elementos. Erika, dijiste atardecer, ¿verdad? Sí, atardecer. El estudio es un estudio de Chopin. Se llama Atardecer, justamente. Y fue compuesto, curiosamente, en Viena. Y tengo ahí un libro que es de cartas de Chopin. Y a Chopin le gustaba, y a Chopin y a otros compositores le gustaba inspirarse en la naturaleza. Y le gustaba ir a paisajes y escribir ahí y decidir qué es lo que iba a componer. Creo que las dos dijeron cosas muy acertadas y me gustaría mencionar por qué creo yo que es. Y es que cuando hablamos con una persona, estamos escuchando sus palabras, pero estamos intuyendo también por el tono y por la selección que hace y etcétera, qué es lo que nos quiere decir. Y ese trabajo de intuición es en realidad una tarea muy compleja que nos toma mucho tiempo aprender a hacer. Un niño no sabe interpretar las intenciones de una persona por cómo lo dice, y un adulto es bastante bueno en eso, ¿no? Y esa intuición es algo que
creo que está muy apegado al sentido estético. O sea, creo que en las artes tenemos que intuir para interpretar. Para interpretar me refiero a interpretar como un pianista que interpreta y como alguien que escucha que tiene que interpretar de qué se trata. Y me gustaría pasar a otro ejercicio que es de intuición. Y a este ejercicio es un ejercicio de armonía, de grados tonales. Ahí les va algo un poco técnico que a mí me parece fascinante, muy, muy interesante. La música que escuchamos en Occidente, o sea, todo lo que escuchamos es música tonal. ¿Qué significa que sea tonal? Que está en tonalidades específicas. Y en las tonalidades, cada grado tonal tiene funciones distintas. Y, por ejemplo, hay grados mayores y hay grados menores. Así lo explican en todo el mundo y seguramente lo han escuchado, pero si yo les pregunto esto, ¿es mayor, es feliz o triste? Muy probablemente dirán que es feliz, a diferencia de esto, ¿no? Que es triste, ¿no? O sea, tiene como un sentido como de mucho color, colores muy vívidos y claros. Y esto es un poco más oscuro, ¿no? Esas son las funciones de la tonalidad. El ejercicio que me gustaría hacer es muy utilizado en la música popular. Hay progresiones armónicas, por ejemplo, esto es un acorde de do mayor. Eso significa que estamos en la tonalidad de do mayor y este es el acorde auténtico de la tonalidad. Si yo hago esto, sigo en do mayor, aunque el acorde sea de re menor, pero puedo sentir una atracción de esto hacia esto. ¿Sienten cómo se atrae? Empiezo aquí y siente como una atracción para regresar. ¿Sí lo sienten? Justamente de eso es el ejercicio. Esta va a ser nuestra casa. Y yo voy a salir de casa. Ustedes me van a decir en qué momento regreso a mi casa. ¿Ok? Entonces voy a empezar con lo más fácil. ¿Ok? Esta va a ser la progresión. Primer grado, segundo grado, quinto grado, primer grado. Escuchen cómo en el primer grado se nota que es la casa. Ahora vamos a darle algo más, como que le falta mucho, ¿no? Se siente la casa, ¿no? Una vez más. Vamos a agregarle algo más todavía. Lo voy a tocar una vez más. Y ahora vamos a darle un toque final. Le vamos a agregar séptimas. No sé si lo escuchan, pero las séptimas son muy disonantes. Suenan un poco feo, ¿no? Tengo aquí, estoy tocando do y do, una octava arriba. Esto físicamente es el doble de la frecuencia. Este está a 248 y este está al doble. Pero si yo reduzco un poquito y en vez de do, toco un si, es casi el doble de la frecuencia, pero esa pequeña diferencia hace una gran disonancia. Y entonces esto es muy consonante y esto es muy disonante. Se escucha como feo, ¿no? Si toco dos veces en la octava superior, es lo mismo. Pero curiosamente, cuando le agregamos el tercer y el quinto grado tonales, no suena mal, suena bien.
Suena algo jazzoso, ¿no? Entonces, eso es lo que le vamos a agregar a la progresión. Acordes de séptima, ¿ok? Entonces, inicialmente era... Y ahora vamos a desarrollarlo. Este ejercicio me gusta mucho porque involucra la intuición de conducción, que es muy importante en la música. Se nota dónde estamos cerca de nuestro punto, de nuestro núcleo y cuándo estamos lejos, ¿no? Y la música así funciona absolutamente todo el tiempo, la música tonal. Partimos en algún lugar y nos va como navegando por varias tonalidades y varios modos, etcétera. Y el momento en el que regresamos a donde empezamos, se siente una gran satisfacción. Como el propósito de esta plática es pedagógico, me gustaría hacer un ejercicio, si les parece bien, por 10 minutos. Eduardo, Díganme. ¿ese Adelante. puedes tocarlo seguido? O sea, así para imaginarnos cuando vas y vienes. ¿Pero tocar qué exactamente? Lo que acabas de tocar. O sea, los grados tonales. ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué? ¿O la pieza o el estudio de Chopin? No entendí. Porque nos decías, "Ay, aquí ya me acerqué, aquí ya", pero eso lo escuchamos, ¿no? O sea, lo escuchamos de palabra, no lo sentimos. ¿No lo sienten? No, yo no lo sentí. O A sea, ver, ¿no me lo habías dicho? tal vez no fui muy claro, ok. Perfecto, qué bueno que me lo dices. Igual, si tienen dudas, pues díganme. Quiero que escuche. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, es que no me aparece en la pantalla, no sé por qué. Arlet, Mucho gusto, Arlet. Mira, Arlet. Órale, se me acaba de ocurrir algo muy bueno. Quiero que me digas cuándo regreso a mi casa y cuándo no regreso a mi casa, ¿ok? Te voy a dar 3 opciones. Tú me vas a decir si la primera, la segunda o la tercera regresan a casa, ¿ok? Escúchalas las 3 y después me dices. Ahí va la primera. Esa es la primera. La segunda. Va la tercera. ¿Cuál dirías que regresa a casa? la primera. ¿La primera? ¿Alguien dice una respuesta? La tercera. La tercera. La respuesta correcta es la tercera. Déjame volver a tocarte la primera. La primera son 7 grados. El octavo es el primer grado otra vez porque son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces vuelve a empezar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, perdón. Voy a tocar la primera una vez más. Primer grado, segundo grado, quinto grado y séptimo grado. No sé si tú sientes esta atracción, no sé si alguien la siente, pero hay una atracción aquí de resolver. En la música se le llama resolver, porque efectivamente se resuelve, ¿no? Lo voy a tocar todo una vez más. Voy a cambiar la computadora y te voy a enseñar qué es lo que pasa aquí. Estoy tocando do, mi, sol, do, que son notas muy estables en do mayor. Si toco re, fa, si, que son notas muy inestables, el re va a querer resolver a do, el fa va a querer resolver a mi y el si va a querer resolver a do. Entonces escucha cómo de ser disonante pasa a ser consonante.
¿Alguien la escucha o me lo estoy imaginando yo? Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan, no? Arlet, ¿te quedó un poco más claro? Sí, quiero comentar algo A ver. rapidito. Fíjate, cuando escuché las tres, en la tercera, en tiempos de estudiante que regresaba a la casa, te hubiera dicho que la tercera. Ahora que escucho la primera, que es tan nostálgica, tan abrigadora, regreso a casa, no es que no esté alegre, sino que regreso ahora al acogimiento. Una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Perdón, ¿te interrumpí? ¿O ya? Bueno, No, sí, justo eso, perdón, sí, entonces cuando escuché la segunda definitivamente dije, no, aquí es un disparate. sí. La tercera yo dije, sí, en la universidad hubiera sentido eso que es regresar a casa. Ahora ya que soy tan mayor, regreso, pienso en la primera por la nostalgia, no sé, fíjate. Qué chistoso. Entiendo a qué te refieres, aunque no sé si lo podría poner en palabras, que ese es un muy buen ejercicio. Y tú lo acabas de hacer muy bien. Y me acabas de hacer pensar en algo. Cuando cambias la casa, cuando empiezas en una casa y al final regresas a casa, pero no es la misma casa, se le llama modular. Y entonces, por ejemplo, aquí mi casa era do mayor y regresé a do mayor. Pero si yo cambiara de tonalidad, la casa dejaría de ser do mayor y sería la característica. A ver, vamos a intentar algo. Esto es una confirmación de la tonalidad y estamos en si mayor. Este acorde es de si mayor, ¿ok? Ahora voy a intentar modularlo, ¿ok? Seguimos en si mayor. Y quiero que sientas como de repente regreso a casa, pero ya no es la misma casa, ¿ok? ¿Escuchaste eso? Cambié de casa. Esto ya es la casa, pero es muy distinto a la casa inicial que era esta. Y si toco simultáneamente, ninguna suena como la casa. Yo necesito decidir cuál va a ser. Y voy a decidir que es la segunda casa, ¿ok? ¿Sientes cómo acabamos en una nueva casa? Empezamos en esta. Después nos vinimos a esta. Y después terminamos en esta. ¿Lo sentiste, Arlet? Perdón, fue una improvisación un poco extraña. Muy lindo, por cierto. Gracias. Muchas gracias. Pero justamente, o sea, qué bueno que lo traes porque es muy importante y muy interesante esa cuestión de modular, que es establecer nuevas casas. Entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿Puedo pasar algo más? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hacer algo más pedagógico y vamos a empezar una pieza, ¿ok? Van a empezar conmigo una pieza. En algún momento la tocaré en vivo, espero.
voy a empezar aquí con ustedes y voy a ir mencionando en voz alta cómo desintegras una pieza que vas empezando para que sea de la manera más didáctica posible. Y me parece muy importante y muy interesante esa tarea, aunque muy difícil, yo la verdad no soy bueno en esa tarea, porque es una habilidad que no es exclusiva de la música. Poder desintegrar algo para explicarlo y para entenderlo es una habilidad muy, muy compleja que los maestros necesitan tener muy bien. En 1978 gana el premio Nobel de física Feynman, Richard Feynman. No sé si alguien lo conozca o lo haya leído. Es un autor extraordinario y un personaje aparte muy simpático, muy agradable. Ganó el premio Nobel de física en inglés es Quantum Entanglement, que es como el entrelazamiento cuántico, que establecía que dos o más partículas, una vez que se unen, si las separas, siempre van a estar conectadas y van a presentar algo que no es una cualidad universal y es la simultaneidad. Si tú las alejas por millones de kilómetros y volteas el sentido de una, la otra se va a voltear simultáneamente. Que digo, es algo muy importante en la física, ¿no? Porque ya vi a Ricardo Vázquez que tiene un Einstein y pues pensé que era relevante mencionarlo. Pero Richard Feynman, aparte de su labor como investigador, fue un extraordinario profesor. Fue un súper pedagogo. Y ahora, la mano izquierda es lo mismo durante los primeros 4 compases. Entonces no tengo problema alguno. Vamos a intentar juntarlas. Y ahí ya cambia. Vamos a darle un poquito más de velocidad y vamos a integrar el pedal. Y ahora pasamos al siguiente compás. Es sol, do, si. La, si, do, si, la, sol, do. Y se repite lo mismo. Y la mano izquierda mientras hace. Entonces vamos a intentar ese compás, que sí está medio difícil. Ok, vamos a intentar integrarlo, un poco lento. Y se repite lo mismo. Y aquí cambia. Vamos a hacerlo una vez más rápido. Y voy a hacer una observación que le daría a un alumno. Si escuchan, mi mano izquierda no está muy estable. Está como que no hay la misma distancia entre cada nota. Como que de repente acentúo otra y una la toco más lenta y una más rápido. Entonces, el ejercicio pedagógico sería volver a desintegrarlos entre 6 y hacer rápido cada 6, porque cuando los hice estaban lento. Voy a intentar darle una velocidad. Y ahora sí, lo integro todo a esa velocidad.
aquí pasamos a la última parte que vamos a sacar ahorita. Y esto está un poquito más fácil, es la mano derecha. Propone Do mayor, que es la dominante, después Si menor, y regresamos a Mi menor. Y la mano derecha hace lo mismo, nada más integra unas octavas. Entonces sería... Y ahora las dos manos van a tocar la parte, como la parte rápida. Vamos a intentarlo todo junto, a ver si sale. Y ahora es lo mismo, o sea, literalmente es lo mismo. Solamente que ya no es solo esta mano la que va a tocarlo rápido, sino que van a ser las dos. Entonces voy a integrar eso y a ver si lo puedo meter. Si no hay cambios. Lo siguiente. Pero bueno, ya pasaron los 10 minutos. Eduardo, tenemos 5 minutos para ir cerrando, por favor. Perfecto. Ya, en realidad eso era lo último. Pero bueno, vamos a sacar conclusiones de lo último. Es importante, para entender una cosa completa, primero hay que entender sus partes, ¿no? Y creo que en la música, como es la única manera de descifrarlo, podemos universalizar un poco esa lógica. Y es que no podemos empezar tocando algo por completo. Necesitamos empezar con sus partes y después unirlas. Y no únicamente hay que ser coherente con las partes, sino con la cohesión de estas partes. Porque muchas veces podemos tener ejemplos de personas que entienden muy bien las partes, pero no pueden hacerlo universal. Y universalizar ese conocimiento es algo muy importante. Y sobre todo, saber cómo pegarlo y cuándo pegarlo y qué cosas deben pegarse con qué cosas es pues una habilidad que como maestro creo que es muy difícil desarrollar. Creo que es fundamental y pues me gustaría saber si alguien tiene algo que decir. Muchas gracias, Eduardo, por tu conferencia, por esta presentación tan magistral que siempre nos haces. Y bien, pues entonces pasamos a un espacio de preguntas, comentarios. ¿Alguien quisiera? Yo, Adelante. pues antes que todo, felicitarte, Eduardo. Muchas gracias. Es como recuperar el gusto y sí, en efecto, diste una conferencia bastante didáctica y cómo particionaste, como tú dijiste, desintegraste un conocimiento amplio y lo pusiste en partes y cómo lo fuiste parcializando, pero luego uniendo y la importancia de hacerlo. Y sobre todo, lo que más me gustó fue esto que hiciste como ejercicio de que pensáramos en unas palabras para describir lo que estábamos escuchando
y se me hace interesantísimo. Y otra cosa que también me encantó fue el hecho de que la música, en efecto, inicia y nos lleva, esos son maravillosos, y bueno, y ahora entiendo muchas cosas. A mí, digo, a veces hay conciertos que me hacen llorar y yo digo, no sé por qué, y me aguanto, o a veces sí lloro, pero después digo, ¿por qué lloré? ¿Y por qué? Pues me dejé llevar y me trajo la música. Y en ese sentido, esta parte que tú haces en la música, yo lo hago en el cómputo, ¿no? Tienes un gran problema, lo ves de manera sistémica y vas encontrando las partes, las solucionas, lo expresas lo llegas a sintetizar en su mínima expresión y luego lo juntas, y eso es lo que hacemos en cómputo, y eso es lo que estás ahorita diciéndonos que lo haces en la música. Y yo creo que por eso tiene tanto sentido o son tanto la música como las matemáticas tienen tanta, ¿cómo diría yo? Pues puntos de encuentro, ¿no? Y me gustó mucho cómo iniciaste tu conferencia y cómo la terminas, y ahora me doy cuenta de cosas que no sabía, pero digo, qué interesante, y me vuelve el gusto por aprender música, ¿no? Sobre todo para que no me dé Alzheimer. Muchas Muchas gracias, Enrique. felicidades y gracias por tu conferencia. Gracias a ti. Me gustaría decirte dos cosas. La primera es que sí, algo padre de esta herramienta es que se utiliza en todos lados, ¿no? O sea, puede ser música o puede ser computación o puede ser absolutamente lo que sea, pero es la misma herramienta, es exactamente lo mismo. Puede ser como por ejemplo un deporte. Creo que es muy buena herramienta en los deportes. Y lo otro que me gustaría decirte es que hay un filósofo, bueno, pseudo filósofo, a mí la verdad no me gusta, pero sí, o sea, es un fanático más bien. Alan Watts se llama. Y él decía que si lo padre con esto de los regresos, ¿no? Que empiezas en una parte y te dejas ir y al final regresa y es una sensación muy grata esa. Si no estuviera la parte de en medio, regresar no se sentiría nada. Y los compositores podrían componer solamente finales, pero no tendría sentido eso, ¿no? Claro, Entonces, es exactamente esa trayectoria la que le da tanto claro. sabor al final, ¿no? Que es, pues no sé, muy satisfactorio. Y Gracias. gracias. Y eso también se puede ver pues, en el aprendizaje. No importa, digo, tienes objetivos y lo importante es la trayectoria que tú vas describiendo para lograr ese objetivo. Y muchas veces queremos llegar al final cuando no hacemos ese recorrido, y ese recorrido es justamente lo importante. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿no? Nacemos, tenemos una trayectoria y morimos. Y lo interesante no es el morir, o digo, qué bueno que nacemos, pero lo importante es qué hacemos durante ese recorrido, en esa trayectoria, ¿no? Estoy Y de bueno, acuerdo contigo. son ejemplos muy bonitos, y felicidades, y qué gusto que tan joven y con esta parte tan didáctica de cómo bajas algo que es tan complejo. Y bueno, hay cosas que tenemos que aprender, como las tonalidades, eh, eh, tener en cuenta pues, la armonía con los tiempos, y eso, digo, ya son cosas así pues digo, para los que estudian, pero también hay que conocerlo un poco. Y bueno, estas continuidades, estos bucles, estas tranquilidades, estos caminos, estos regresos, estas desintegraciones, estas divisiones, qué bonito que se nota en la música, pero también en la vida nuestra, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Enrique. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo quiero decir algo, perdón. ¿Puedo intervenir 30 segundos? Lourdes Méndez quería levantar. Es que yo quiero decir algo antes de Lourdes. Sí, adelante, Mónica, por favor. Bueno, primero darle las gracias a Eduardo por su disponibilidad y por ese entusiasmo que tienes y esa pasión por mostrar lo que sabe y que lo hace muy bien. Y decirle a Lourdes Méndez que también con ella estamos muy agradecidas
que no pasa nada, siempre hay imponderables y que pues igualmente estamos muy agradecidas con ella y con Edu por acercarnos a este lado artístico tan interesante y tan bonito que es la música. Muchas gracias, ese era mi comentario. Y que para mí la orquesta es el sistema por excelencia. Todos, y porque además ahí es muy ostensible, como cada instrumento es otro sistema en sí, pero todos juntos forman la orquesta y que requieren muchísimas características para que eso suene muy bien. Entonces es la lógica de sistemas por excelencia. Sus partes, la interrelación entre las partes y cómo el todo es más que la suma de las partes. Y aunque se aprende por partes, a la hora de sumarlo es el verdadero sistema. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Lourdes Méndez. Ahora sí, perdón por arrebatar la palabra. No, no te preocupes. Eduardo, pues muchas felicidades. Te felicito mucho porque además sabes que, bueno, yo como profesora, lo que me llama mucho la atención y te lo admiro y te felicito, es que eres una persona que tienes mucho conocimiento, no nada más te quedas con tocar, sino que tienes conocimiento de todo, es amplio tu conocimiento y eso te felicito mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho que seas así, de veras, qué bonito es. Es muy agradable escucharte. Qué bonito escucharlo. Y muchas felicidades, ¿eh? Y gracias. Okay. Gracias y gracias a ustedes, maestras. Sí. Lo más bonito de todo esto es que se grabó, Eduardo, y yo voy a promover esta conferencia tuya con la gente que se dé cuenta de que, bueno, sin música no sería posible la vida, ¿no? Y qué bonito que nos la puedes inculcar y hacerlo de una manera tan apasionante y tan creativa y sobre todo tan pedagógica. Y aquí la pedagogía contemporánea tienes mucho que en común y mucho que decir y mucho que dar todavía. Y lo más importante de todo es tu juventud y esas ganas y entusiasmo por enseñarnos. Yo tenía otras cosas que hacer, pero te escuché tantito y me atrapaste. Luego dije, qué bonito. A ver, quiero ver, y me voy contentísimo de haberte escuchado. Y felicidades a la doctora y al grupo, a Rosario y a todos los que hicieron posible esto, porque muchas gracias. Ojalá que tengamos más gente talentosa para que nos muestre muchos caminos insospechados que tenemos que recorrer, porque si no nuestras trayectorias serían un poco vacías, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Enrique, una vez más. ¿Alguien más? Sí, es que el inicio de Eduardo, la actuación de la maestra Lourdes Méndez, a quien respeto muchísimo por su trabajo, y cómo la humildad intelectual que tenemos a nuestra edad para darle paso a los jóvenes, para darle paso a los que están iniciando. Y yo creo que esto que te está diciendo tanto Enrique como la maestra Lourdes Méndez es para considerar. Esta parte inicial de que enseñar y aprender, le pondríamos también comunicar, es dos caras de una misma moneda, y el canto de la moneda es la comunicación, y que efectivamente a mediados del siglo pasado teníamos en pedagogía, porque yo soy inmortal, y entonces a finales del siglo antepasado teníamos el ius ubique docendi, que era nuestro derecho a aprender y enseñar en cualquier lado. Me llama mucho la atención porque yo tengo la fortuna de que el doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez me dirigió mi tesis de doctorado, y a lo largo de toda ese periodo de estudios, pues coincidíamos con muchos compañeros que estaban en el doctorado, y que Enrique les decía, bueno, mira, ¿cuál es tu problema de investigación? Entonces ya, sabes, empezábamos con que la escasiontología del espíritu y no sé qué, y Enrique decía, no, dímelo como si se lo estuvieras explicando a tu abuelita.
o al señor que va pasando por ahí. O sea, porque justamente eso que pues nos refieres es algo que es muy difícil llegar a ser sencillo. Y en esa sencillez es donde está la clave para poder comunicar, aprender y enseñar. ¿Por qué? Porque lo simple no existe, existe lo simplificado. Y el que solamente gente que es muy sabia puede llegar a simplificar las cosas, pero no porque sean reducidas al absurdo, porque también en pedagogía y específicamente en didáctica tenemos ese problema. ¿No me entendieron? No, entonces te lo explico de otra manera. Y así hasta que sí me entendieron, sí, pero pues así no es. O sea, está tan ridiculizado y llevado al absurdo que pues ya no da cuenta del objeto, que en este caso es la música, que pues como dice Enrique, yo no tengo... no tengo buen oído para la música, pero me encanta. Y yo coincido con que explíquenme la vida sin música y que por algo también tenemos una tendencia o hay una tendencia cultural o anticultural de no hacerle llegar a la gente la mejor música posible. Y eso es un reto que tenemos los de pedagogía contemporánea en donde estemos. Buscar la mejor música y no por desprecio a la música popular. Hay música popular que es maravillosa, hay músicos populares que son músicos, pero hay quien toca el tololoche y no sabe ni siquiera qué es un instrumento de cuerdas, ¿no? Entonces, ahí esto es un reto y por tanto, pues les agradecemos a Lourdes que te dé este espaldarazo, porque Lourdes es una institución dentro de la docencia de la música y pues tú estás en construcción, pero pues ya tienes unas piedrotototas para empezar tus cimentaciones, ¿no? O sea, y es muy, ¿cómo decir? Muy, muy alentador lo que decía Enrique hace un rato del relevo generacional con estas grandes estructuras, con estos grandes sistemas. Y pues no me queda más que agradecerles a todos, o sea, como la participación en esta conferencia que ha sido muy, muy ilustrativa, muy formadora y sobre todo pues nos arroja otra vez los grandes retos que tenemos porque, insisto, la pedagogía contemporánea, uno de sus fundamentos es el arte y no es cualquier cosa, es muy fuerte trabajar con el arte, pero en esta transdisciplina de la que estaba hablando la doctora Arlet, o sea, no es una línea sola que no se toca con nada más, no, con lo que se tenga que tocar. Si es con filosofía, y si es con tecnología, que también lo que dice Enrique es muy importante de destacar lo que dice el doctor, porque la ciencia, el arte, la tecnología y la filosofía coinciden, y esto también tiene que ver con lo que dice la doctora Arlet, con la ideación, y la ideación es algo muy personal. La ideación no se puede hacer en conjunto entre todos, aunque en la interlocución permite consolidar la ideación. Pero la ideación en principio es algo que es muy íntimo y que desde luego podemos compartir. Y pues es una experiencia muy importante la que nos haces vivir con estas conferencias didácticas, no sé cómo llamarles, pero ilustrativas en vivo. Y una de las cosas que me cae bien es que pues aquí se puede hacer eso y más. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Sí. Después lo vamos a conocer como el método Padua. Argüelles. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Bien, tenemos espacio para una pregunta, ¿será que, o un comentario? Mientras, leo. Delia en el chat nos dice, Eduardo es un excelente músico y uno vuelve a aprender o querer saber más. Ay, gracias. Enrique Ruiz Velasco, muchas
y muchas felicidades, Eduardo. Lorena Carrasco, me encantó, Eduardo. Gracias por tus aportaciones. Arlet, felicidades, Eduardo, y gracias. Muchas gracias a todos. Bien, entonces, gracias, Eduardo, por esta maravillosa conferencia que nos has mostrado, tan bonita. A mí me encanta que siempre las acompañas con el piano, ¿no? Y eso la hace más rica. Gracias. No, gracias a ustedes. Qué gusto que se conectaron. Me da mucho gusto hacerlo siempre. Bien. Bueno, pues entonces continuamos.